Me llamo Ofelia. Tengo 74 años y vivo sola en una casa de paredes de adobe y techos bajos, en un pueblito donde ya casi nadie se detiene, salvo para repostar gasolina o preguntar si aún queda pan en la vieja panadería que cerró hace 5 años. No tengo marido, ni perro, ni vecinos cercanos. Solo una huerta pequeña que me da tomates dulces en verano, limones en invierno, y cierta compañía silenciosa que me sostiene más de lo que admito. La radio, cuando funciona, me hace sentir acompañada, pero más a menudo escucho el tic-tac del reloj colgado en la cocina, ese que sobrevivió a 2 inundaciones, 3 mudanzas, un incendio y una infancia. Mi infancia. Nunca pensé que la vida me llevaría a esta clase de soledad. Tampoco la temo. Solo me duele a veces, como duele una pierna que uno sabe que ya no va a sanar. Hay días que la echo de menos. Esa vida llena de sonidos. El canto de mi hija cuando era pequeña. Las risas de los vecinos durante las fiestas patronales. Los pasos de mi marido caminando de noche para no hacer ruido cuando volvía tarde del trabajo. Ahora, el silencio pesa como una sábana mojada, pero he aprendido a convivir con él. Me despierto temprano, barro el corredor, caliento café y escribo. No cartas, no diarios. Escribo pequeñas historias de mi pasado, como si dejara un rastro de migas para que, si alguien quisiera saber quién fui, pudiera seguirlas. Mi hija se llama Loredana. Vive en la ciudad, en un apartamento con portero, aire acondicionado central y alfombras que no se pisan con los zapatos puestos. La crié sola desde que tenía 3 años, cuando su padre murió de una fiebre tonta que, en esos años, no supieron cómo tratar. Él era zapatero. Tenía las manos grandes y toscas, pero suaves para peinar a su hija cuando se le enredaba el cabello. Nunca me volví a casar. No por falta de pretendientes. Alguno hubo, claro, sino porque no quise. Loredana me necesitaba entera, y yo no sabía dividirme sin sentir que traicionaba la memoria de su padre. Así que trabajé, primero en la tienda del pueblo, luego como costurera, después en lo que fuera necesario. Limpié casas, cociné en bodas, tejí chalecos por encargo. Mi vida fue el trabajo, y en ese trabajo, cada puntada, cada plato lavado, cada zapato cosido tenía un nombre. Loredana. Cuando Loredana era niña, solíamos hablar mucho. De todo. Ella me preguntaba cómo eran las cosas antes, si yo había tenido muñecas, si en mi escuela había calefacción, si había visto una televisión de color. Yo le contaba. Le hablaba de los inviernos sin estufa, de los panes que horneábamos en horno de barro, de cómo parí en un establo una noche de tormenta porque el doctor no llegaba. Le contaba sin drama, solo con verdad, porque pensaba que si ella conocía de dónde venía, sabría hacia dónde ir. Pero algo cambió. No fue de un día para otro, ni tampoco puedo señalar un momento exacto. Fue como esas plantas que empiezan a torcerse hacia otra luz, y un día te das cuenta de que ya no miran hacia ti. La primera vez que me pidió que modulara mi historia fue en una cena. Ella ya vivía en la capital. Tenía ese aire de quien ha aprendido a caminar con tacones y a comer ensalada sin aderezo. Yo había ido a visitarla después de muchos meses. Su marido, un hombre bien vestido, educado y sin raíces, me preguntó cómo había sido criar sola a una niña en un pueblo tan chico. Yo empecé a contar que Loredana nació en medio de una tormenta, que no había luz, que la partera llegó después y que la envolví en un saco de harina porque no teníamos mantas secas. Ella me miró con una sonrisa congelada y me interrumpió para decir que no eran detalles necesarios. Después me explicó en la cocina que ese tipo de relatos daban una imagen equivocada.
que ella había trabajado mucho para dejar atrás ciertas cosas y que necesitaba que yo la ayudara a mantener una narrativa coherente. Me quedé callada, con las manos mojadas por haber fregado los platos, y solo asentí. No porque estuviera de acuerdo, sino porque sentí que si respondía, se rompería algo irremediable. Desde entonces, nuestras conversaciones se volvieron cuidadosas. Ella me decía qué decir y qué callar. Cuando conocí a sus amigas del club de lectura, me pidió que no mencionara que alguna vez vendí empanadas en la plaza. Que no hablara de la vez que compartimos cuarto con ratas, o de cuando me sangraban las manos de tanto lavar, no porque fueran mentiras, sino porque eran feas, incómodas, innecesarias, decía ella. Como si mi historia fuera un cuarto de trastos viejos que debía mantenerse cerrado cuando venían visitas. Lo intenté, lo juro. Me callé muchas veces. Fingí no recordar. Dije no sé cuando sí sabía. Pero cada mentira piadosa que salía de mi boca era como tragarse una piedra. Y yo, que había pasado mi vida hablando con la verdad, porque solo la verdad era lo que tenía, me empecé a sentir extranjera en mi propia historia. Así que empecé a grabar, a escribir, a poner en palabras mi pasado sin que nadie me interrumpiera. No para que ella lo escuche, sino para que no desaparezca. Mi nieta, Abril, tiene 12 años. Es curiosa, brillante, y tiene esos mismos ojos grandes que tenía su madre. Me manda mensajes por el teléfono que casi no sé usar, y me llama abuela de cuentos, porque siempre le invento historias. Lo que ella no sabe es que la mayoría de esas historias no son inventadas. Son pedazos de lo que fue, de lo que soy. Me dijo un día: «Abuela, ¿cómo era el mundo cuando tú eras niña?». Y yo le respondí con una sonrisa. Era un mundo sin zapatos de marca, sin internet, sin azúcar todos los días, pero con más verdad en las palabras. Ella me miró como si no entendiera, pero luego se rió. Y esa risa fue como un puente, uno que su madre había destruido, pero que quizá ella podría volver a construir. Así vivo ahora. Escribo mis recuerdos, grabo mis palabras, y cuando el silencio me muerde muy fuerte, pongo una cinta en el viejo grabador y escucho mi voz. No por vanidad, sino para recordar que existí. Que fui más que una sombra en las fotos de Loredana, que, aunque me pidan callar, mi historia aún respira. Aunque sea en esta casa sola, entre tomates, limones y un reloj que sigue marcando las horas con obstinación de quien no quiere dejar de contar. No había vuelto a la ciudad desde hacía más de un año. El último viaje lo hice por el cumpleaños de Abril, cuando cumplió 11. Y lo recuerdo porque ese día me sentí como una figurita de porcelana colocada en una estantería alta. Bonita desde lejos, inútil de cerca. Loredana había organizado una fiesta en la terraza del edificio, con globos dorados, catering, música suave, y esas mesas largas llenas de platos pequeños con nombres que no sabría pronunciar sin equivocarme. Todo estaba en su lugar, cuidadosamente pensado para que nada recordara el origen que compartíamos. Me pidió que no llevara mis empanadas, que no me pusiera la blusa de flores que a mí tanto me gustaba porque salía muy chillona en las fotos, y que evitara contarle a Abril la historia de su nacimiento, esa que siempre me pedía desde chiquita. Esta vez, mejor mantenemos todo más neutral, me dijo con voz dulce, pero con los ojos firmes, como los de una directora de escuela. Yo, que había hecho una lista mental de todos los cuentos que quería repetirle a mi nieta, asentí en silencio
y dejé la caja con dulces de membrillo que había cocinado toda la semana junto a la puerta, sin que nadie la probara. Después de eso, no volví. No porque me sintiera ofendida, sino porque intuí que no tenía lugar. Una cosa es que te ignoren, y otra muy distinta es que te pidan explícitamente que no existas de ciertas maneras. Y eso fue lo que hizo mi hija. Me pidió, con palabras elegantes y modales perfectos, que me ajustara a su guión, que encajara en un molde que había fabricado con tanto esfuerzo que ya no cabía su propia madre. Así que volví a mi casa en el campo y me dediqué a cuidar mis limoneros, a leer las cartas viejas de cuando ella me escribía desde la universidad, y a grabar con más disciplina mis memorias en aquellas cintas que, a veces, siento que son lo único que aún me escucha con interés. Un jueves de marzo, mientras colgaba la ropa en el patio, recibí una llamada inesperada. Era Loredana, con esa voz suya que siempre empieza sonriendo, como si vendiera algo o pidiera perdón por anticipado. Me saludó, me preguntó por los tomates, por mis rodillas, por el perro que ya no tengo, y luego, sin pausa, me dijo que tenía una propuesta especial. Me explicó que un periodista de una revista importante, una de esas de estilo de vida, iba a venir hasta hacerle una nota sobre mujeres exitosas que crecieron desde abajo. Al parecer, había sido seleccionada para representar una historia de ascenso admirable. Me dijo que la idea era mostrar raíces humildes, pero con elegancia, y que querían tomar algunas fotos en el pueblo donde creció. Y claro, para eso necesitaban mi casa, mi entorno. Algo auténtico, mamá. Algo que luzca real pero no triste. ¿Me entiendes? Yo escuchaba, sin decir nada, mientras me secaba las manos en el delantal. Me dijo que vendrían con un equipo completo. Fotógrafos, maquilladores, gente de luces, y que ella misma llegaría 2 días antes con su familia para organizarlo todo. Es importante que te veas bien, mamá. El equipo quiere una imagen cálida, natural. Tal vez podrías usar ese suéter beige que te regalé el invierno pasado. ¿Lo encontraste, cierto? El suéter beige. Nunca me gustó. Me hacía parecer una figura borrosa. Pero respondí que sí, que lo tenía listo. Me pidió también que si podía, no sacara los muebles viejos al corredor, que no colgara ropa interior en el patio esos días, y que, por favor, no hablara demasiado de cosas pasadas que puedan ser interpretadas de forma negativa. Yo no entendí al principio. ¿Qué cosas?, pregunté. Ella dudó. Ya sabes, lo de papá, lo del parto, lo de los trabajos que hiciste cuando yo era niña. No porque me avergüencen, mamá, sino porque no encajan bien con el enfoque de la nota. ¿Sabes? Prefieren una narrativa más optimista, más universal. Me sentí por un momento como si me sacaran una capa de piel con una cuchara. Era mi vida la que me pedía que borrara. Mi historia, mis dolores, mis logros. Solo durante la entrevista, mamá, te lo pido con amor. Esa frase, te lo pido con amor, me atravesó más que cualquier otro mandato. Porque venía disfrazada de ternura, pero no era más que censura. Ella no quería que yo mintiera. Quería que no hablara. Y eso, en una mujer como yo, que había vivido contando y contándose para no desaparecer, era pedir demasiado. Pero volví a sentir. Le dije que sí, que haría lo que ella considerara mejor. Corté la llamada y me quedé mirando el limonero, que temblaba con el viento como si también hubiera escuchado. Esa noche no dormí. Saqué todas las cintas que había grabado y las coloqué sobre la mesa. Las escuché una por una, sin interrupciones, como quien examina las costuras de su propia vida.
Pensé en esconderlas. Pensé en destruirlas. Pero en lugar de eso, al amanecer, escribí un cartel pequeño. Abril, esto es para ti. Cuando seas grande. Cuando tengas preguntas. Lo pegué en la caja de madera donde las guardo y la escondí detrás del aparador, donde nadie más las ve. El equipo llegó un lunes temprano, con camionetas brillantes y sonrisas afiladas. Se instalaron como si el patio fuera una pasarela. Colocaron luces entre los limoneros. Trajeron telas para cubrir la fachada. Uno de ellos comentó que la casa tenía encanto rústico, mientras medía con 1 metro la altura del marco de la puerta. Loredana llegó 1 hora después, vestida con ropa de lino color crema, su cabello recogido en una trenza que parecía salida de un catálogo. Me saludó con un beso al aire y un «Mamá, qué emoción». No me preguntó cómo estaba, ni mencionó el viaje. Solo dijo, «Hoy va a salir todo perfecto». Me sentí como una extra en una película de la cual había sido protagonista en otra vida. Abril bajó del auto con sus auriculares puestos y me abrazó sin pensarlo 2 veces. «Abu, ¿qué vamos a cocinar hoy?», me preguntó como si todo fuera normal. Loredana la corrigió enseguida. «Hoy no hay cocina, Abril. Hoy hay sesión de fotos. Sé amable y elegante, ¿sí?» La niña bajó la cabeza, pero me miró de reojo con esa chispa que a su madre le resulta incómoda, y a mí me llena el alma. La sesión comenzó poco después. Me hicieron sentar en una mecedora que nunca había usado. Pusieron una manta limpia sobre la silla. Y me pidieron que mirara al horizonte como si estuviera recordando algo bonito, pero sin decir nada. Uno de los fotógrafos me pidió que cruzara las manos sobre el regazo y pensara en un recuerdo feliz, pero no muy dramático. No supe qué hacer. Pensé en el día que Loredana caminó sola por primera vez, pero me lo guardé. Pensé en el día que le cosí su primer vestido con retazos de cortina, y me lo guardé. Pensé en el día que ella me dijo que yo era su heroína, cuando tenía 6 años y se cayó de la bicicleta. Pero me lo guardé, porque todas esas memorias estaban tachadas, prohibidas, relegadas a los márgenes. Durante un descanso me acerqué a Abril y le conté, en voz baja, que su madre nació en una tormenta, con los truenos sonando como tambores lejanos, que no teníamos agua caliente y que la única luz era la de una vela apoyada en un frasco. Que lloró fuerte, como si ya supiera que debía hacerse escuchar. Abril me miró con asombro, sus ojos bien abiertos. «¿De verdad, abuela? ¿Y sobrevivieron así?» Asentí. Le dije que no solo sobrevivimos, sino que empezamos nuestra vida así, con fuerza, con barro en los pies y fe en el corazón. Le iba a contar más, pero Loredana apareció justo entonces. Me vio inclinada hacia su hija y frunció el ceño. «¿Qué estás diciendo?», preguntó con voz cortante. «Nada importante», respondí. Ella se acercó a Abril y con voz casi inaudible dijo: «Te dije que no preguntes eso hoy. Hoy no. ¿Entendido?». Abril no respondió. Solo me tomó la mano con fuerza. Esa noche, después de que todos se fueron a descansar, salí al patio. El limonero brillaba bajo la luna, sus hojas plateadas por la escarcha. Me senté en la silla vieja de siempre, no en la que usaron para las fotos. Y lloré. No por tristeza. No solo. Lloré por todo lo que no me dejaron decir. Por cada historia convertida en silencio. Por cada vez que mi verdad fue considerada un estorbo. Y juré, en voz baja,
que encontraría la manera de hablar. Que si mi hija no quería escuchar, hablaría para otras. Para las nietas. Para las hijas de otras mujeres que, como yo, habían parido en establos y criado con manos heridas. Porque hay verdades que duelen, pero también sanan. Y yo, aunque me lo pidan con amor, ya no pienso callar. La mañana siguiente amaneció con ese sol tibio que engaña en el campo. Parece suave, pero cuando uno se detiene bajo él, quema despacio, como reprochando que aún se insista en sobrevivir. Me levanté temprano, como siempre, con el cuerpo lleno de pequeñas quejas, rodillas que crujen, tobillos que piden paciencia. Y empecé el ritual diario de calentar agua, barrer la galería y abrir las ventanas para que se oxigenara la casa antes de que llegaran los forasteros otra vez a transformarla en escenario. Mientras removía el mate y escuchaba cómo los pájaros peinaban las ramas con su canto, pensé que quizás debía hablar con Loredana, no para reprocharle nada. Ya pasé esa edad en la que una madre discute para ganar, sino para explicarle que silenciarme era como pedirme que borrara mi rostro de sus recuerdos. Pensé decirle que el dolor que yo había vivido no era una vergüenza, sino parte de su cimiento. Que su historia, tan cuidada y editada para las revistas, estaba construida con los ladrillos de mi sacrificio. Pero mientras pensaba qué palabras usar, vi por la ventana cómo una maquilladora se acercaba a la puerta con una paleta de colores en la mano, buscando seguramente qué cara corregir. Y sentí que no era el momento. Tal vez nunca lo era. Ese día la sesión de fotos se centraba en lo que llamaban la esencia del origen. Una puesta en escena junto a la vieja máquina de coser. Unos canastos con verduras limpias que no venían de mi huerta, sino de un supermercado de la ciudad. Y un mantel de hilo que Loredana había traído para dar más neutralidad estética. Me sentaron frente a la máquina, aunque hacía años que no la usaba porque la vista ya no me ayuda, y me pidieron que simulara que cosía un retazo de tela beige. Un gesto natural, señora, me decían, como si lo hiciera todos los días. Yo, que había cosido pañales de trapo con hilos de bolsas de harina y remendado sábanas hasta volverlas manteles, asentía y movía las manos con la torpeza de quien sabe que no le están permitiendo hacer lo que sabe, sino representar lo que otros quieren creer que es. En un momento, mientras hacían una pausa para cambiar la luz, uno de los asistentes se me acercó. Era joven, delgado, de esos muchachos que no pisan el suelo con todo el pie, sino con cuidado, como si temieran mancharse. Me miró con curiosidad y dijo: ¿De verdad usted vivió aquí toda la vida? Le respondí que sí, que incluso antes de que existiera el pavimento, cuando el camino era de tierra y los días se contaban por campanadas de la iglesia y no por notificaciones de un teléfono. Me sonrió y dijo que eso le parecía romántico. Romántico. Esa palabra me cayó como sal sobre una herida. Me contuve, pero dentro de mí se agitó una furia silenciosa. Romántico era para él imaginar la miseria como postal, el esfuerzo como decorado. Para mí había sido sudor, callos, noches sin dormir con la nena con fiebre, miedo de que no llegara el médico, hambre de la digna, la que no pide pero tampoco olvida. Más tarde, ya cerca del mediodía, Loredana organizó una comida con el equipo en el patio. Colocaron una mesa larga, decorada con servilletas de lino y copas que trajeron en una caja especial. Abril vino a buscarme a la cocina. Abu, vení. Mamá dice que quieren que brindes con todos. Me sequé las manos y salí. Me hicieron sentar al final de la mesa, junto al fotógrafo, que me ofreció una copa de vino blanco. Loredana se levantó y empezó un discurso agradeciendo al equipo, al pueblo por su calidez,
a mí por abrir las puertas de la casa. Y entonces, en tono más bajo pero audible, dijo: «Mi madre siempre fue una mujer de recursos, trabajadora, con visión. Supo encontrar belleza en lo simple, y gracias a su esfuerzo pude estudiar, salir adelante, y hoy representar a tantas mujeres que crecieron en hogares funcionales, modestos pero sólidos. Modestos pero sólidos». Me atraganté con el vino. No dijo pobres. No dijo sacrificio. No dijo hambre. Dijo modestos. Y funcionales. Palabras que suenan bien, que no incomodan a los lectores de revistas caras, que encajan en esa historia sin costuras que ella quiere vender. Pensé en las veces que volví del trabajo con los dedos partidos, en las noches sin calefacción en que dormíamos abrazadas para no temblar, en los zapatos que le remendaba con hilo dental porque no había otro. Pero me mantuve en silencio. Solo cerré la mano sobre la copa con más fuerza, como si pudiera aferrarme a algo que no se rompiera. Después del almuerzo, Abril se acercó con su teléfono en mano. «Abu, ¿podés contarme otra historia? Estoy grabando». Loredana, que escuchó desde la otra punta de la mesa, vino corriendo. Le quitó el teléfono a su hija y con voz baja pero firme le dijo: «No es el momento. No vamos a grabar nada hoy. ¿Entendido?» La niña bajó la mirada. Yo intenté intervenir, decir que solo era una historia, que Abril siempre había mostrado interés, pero Loredana me interrumpió. «Mamá, vos sabés que hay cosas que no hacen bien. No es solo lo que decís, es cómo suena. No todos entienden el contexto. Vos tenés una forma de contar que a veces parece lastimera». Ahí sentí algo en el pecho. No enojo, ni siquiera tristeza. Fue más como una revelación amarga. Me vi desde afuera. Una vieja campesina contando anécdotas de miseria en medio de copas de cristal. Una presencia incómoda en una escena perfectamente montada. Entonces comprendí. No era que Loredana se avergonzara de mí. Se avergonzaba de que yo recordara. De que hablara con la libertad de quien ya no teme. Porque la verdad desnuda siempre incomoda a quienes visten sus vidas de decorado. Ella no quería que yo fuera muda. Quería que yo fuera decorativa, como esos floreros que se colocan en las esquinas para dar toque humano. Esa noche, mientras todos dormían, abrí el viejo baúl donde guardo cosas que no muestro. Saqué la cajita con cintas de casete, esas donde grabé mi voz, hablando de cada etapa de mi vida. Me senté en la mesa de la cocina, con una lámpara encendida y el grabador encendido. Escuché durante horas. Escuché mi voz temblorosa hablar de cómo lavaba pañales de madrugada, de cómo enterré a mi madre con mis propias manos porque no había quien la velara. Escuché la historia de cuando perdí un embarazo en el campo, sola, sin que nadie supiera. Escuché mi risa contando cómo hice el primer cumpleaños de Loredana con gelatina y papel crepé. Y lloré, no de tristeza. Lloré porque esa voz era real. Y en esa casa, llena de focos de estudio, maquilladores y fotógrafos, lo único real parecía ser yo. Y no me dejaban ser. Decidí que no iba a callarme más. No en la forma en que lo había hecho esos días. No en la forma en que lo venía haciendo desde que Loredana decidió que su historia empezaba en la universidad y no en mis entrañas. Al día siguiente, cuando el equipo quiso grabar una toma de interacción natural, me pidieron que le contara a Abril alguna anécdota ligera. Algo gracioso. Les dije que sí. Me senté frente a la cámara con mi nieta al lado y comencé. Una vez, cuando tu mamá tenía 6 años, encontró un ratoncito en la alacena. Yo no podía pagar exterminador,
Así que inventamos una trampa con pan duro y un frasco. Loredana interrumpió la toma. No, no, no. Eso no sirve. Por favor, cortemos. El director intentó calmarla, pero ella estaba desencajada. Esto no era lo que habíamos pactado. No quiero historias de pobreza. Ya lo hablamos. Y entonces sucedió. Abril, con voz suave pero firme, preguntó: ¿Por qué no puedo saber cómo vivieron ustedes? Mamá, ¿por qué eso te molesta? Loredana se quedó en silencio. No supo qué decir. El equipo también se calló. Nadie supo cómo seguir. Y yo, en ese hueco de silencio, sonreí por dentro. Porque por fin alguien más preguntaba. Esa fue la grieta. No escándalo, no pelea. Solo una pregunta, lanzada con la inocencia de una nieta, que empezó a desarmar el muro de silencio que mi hija había construido cuidadosamente durante años. Y supe que nada volvería a ser como antes, porque cuando una niña empieza a preguntar, el silencio ya no puede mantenerse entero. Y yo, por fin, dejé de sentirme invisible. Porque aunque aún no me escuchaban todos, al menos alguien empezaba a hacerlo. Nunca pensé que una verdad dicha a medias pudiera doler tanto. Aquella escena frente a la cámara, con Abril sentada a mi lado, con su pregunta suspendida en el aire como un colibrí detenido, quedó resonando en mí como una campana que alguien hizo sonar muy dentro, y cuyo eco no se apaga con el paso de las horas. Después de aquel momento, Loredana no me dirigió la palabra por el resto del día. No me gritó, no hizo un escándalo. Fue mucho peor. Me borró. Caminó por la casa como si yo no estuviera. Dio indicaciones a su equipo como si no hubiera nadie más allí con memoria. Corrigió con gestos contenidos los movimientos de Abril y se encerró en su cuarto apenas cayó la tarde, sin siquiera mirarme. El aire estaba cargado de una tensión densa, parecida a la que antecede las tormentas en el campo, cuando el cielo baja y uno sabe que es mejor cerrar bien las ventanas y esperar. Yo me refugié en la cocina, como lo he hecho toda mi vida. Cocinar es el idioma en el que mi alma se siente más libre. Preparé sopa de maíz, de la que mi abuela solía hacerme cuando volvía empapada de jugar en los charcos. Pelé las mazorcas con cuidado, sintiendo el crujido de las hojas secas, escuchando el sonido como si fuera música. Piqué cebolla, sin prisa, dejando que el vapor de sus capas me hiciera llorar lo que durante el día no pude soltar. Mientras cocinaba, pensé en mi madre. En cómo me enseñó a hacer de la escasez algo comestible, algo cálido. En cómo me contaba historias mientras revolvía las ollas, historias de su infancia, de mi abuelo desaparecido, de los vecinos que nunca volví a conocer. Ella también había sido silenciada por la modernidad, por el progreso. Me vi a mí misma en ella, en esa herencia de mujeres que lo dieron todo para que las siguientes pudieran aspirar a más, y que en el proceso quedaron relegadas a rincones de la memoria ajena, como notas al pie de una vida que se quiere corregida. La sopa quedó lista cerca de las 9. No llamé a nadie para que viniera a comer. No puse la mesa con formalidad. Serví un solo plato, el mío, y me senté junto a la ventana abierta. Afuera, la noche era una manta perfumada de tierra húmeda y grillos. Comí lento, escuchando el silencio. Ese silencio que ya no me hería, sino que empezaba a volverse mi aliado. Porque en ese silencio entendí algo que nunca me había permitido aceptar del todo. Mi hija había construido una identidad sobre el rechazo de lo que yo representaba. Su elegancia no era solo un gusto, era un mecanismo, una estrategia.
Cada palabra que yo pronunciaba sobre el pasado desbarataba el relato pulido que ella contaba sobre sí misma, y lo entendí no como una traición directa. Porque también sé que los hijos a veces hacen cosas por miedo, no por crueldad, sino como una consecuencia del mundo que la formó. Un mundo que valora la apariencia, que premia la distancia de lo rural, que convierte el origen humilde en una herramienta estética mientras rechaza su autenticidad. Loredana no era mala, solo estaba extraviada, perdida en un mundo que le exigía no parecerse a mí para ser respetada. Pero su extravío no justificaba que me pidiera ser invisible. Fui al cuarto, abrí la caja de cintas otra vez y las conté. 48 grabaciones. Algunas apenas audibles, otras con mi voz fuerte, emocionada, cansada o enojada. 48 fragmentos de vida que nadie conocía. Saqué una en particular, la que grabé la noche en que supe que su padre no iba a volver del hospital. La puse en el reproductor y me senté a escuchar. Era mi voz rota, mi respiración temblorosa. Y un susurro. Loredana, te vas a dormir con fiebre y yo no sé cómo seguir. Pero mañana amanece, mi amor. Y mientras amanezca, yo sigo. Lloré, porque esa mujer de voz quebrada, solitaria, sin certezas, era también yo. Una versión de mí que había sido olvidada incluso por mí misma. Y al escucharla, sentí la urgencia de rescatarla. Al día siguiente, me desperté antes que el sol. Me vestí sin hacer ruido, preparé café en un termo, metí 4 cintas en una bolsa de tela y caminé hasta la plaza del pueblo. A esa hora no había nadie, salvo Jacinto, el muchacho que cuida la radio local. Me acerqué a él, lo saludé y le pedí un favor que me costó formular. ¿Podrías ayudarme a pasar estas grabaciones a un formato digital? Me miró sorprendido. Claro, doña Ofelia. ¿Son suyas? Asentí. No hizo más preguntas. Me ofreció su computadora. Durante 3 horas estuvimos sentados, convirtiendo mi voz en archivos que podían compartirse. Me enseñó a subirlos a un blog. Me mostró cómo crear una cuenta de correo. Así la pueden contactar, dijo. Yo no sabía bien a quién se refería con ese la. No esperaba que nadie quisiera oírme. Solo quería que quedara. Que no desapareciera todo cuando yo me apagué. Le puse un nombre al blog, Memorias de Tierra Adentro. Escribí una descripción sencilla. Historias verdaderas de una mujer que no aprendió a callar. Volví a casa con la sensación extraña de haber hecho algo irreparable. Como cuando uno dice una verdad incómoda y ya no puede recogerla. Me senté en el porche y esperé. No sabía qué esperaba, pero el corazón me latía rápido, como cuando era niña y robaba higos del árbol de la escuela. Esa tarde, sin saber cómo, una periodista joven me escribió al nuevo correo. Me decía que había escuchado las grabaciones gracias a una amiga que las compartió en una red social, y que quería saber más. Me preguntó si podía entrevistarme. Cerré el correo. No respondí. Me temblaban las manos, pero dentro de mí, una voz nueva se abría paso. Una voz que me decía: sí, sí, es tu tiempo. Loredana se enteró 2 días después. No por mí, claro. Alguien le mandó el enlace. Me encontró en la cocina, ordenando frascos, y con la cara desencajada me dijo: ¿qué hiciste? Le expliqué todo, sin levantar la voz. Le dije que no había revelado secretos de nadie. Solo había contado mi historia. Me miró como si no me reconociera.
¿Sabes lo que esto significa para mi imagen pública? Le respondí que no. Que no lo sabía, pero que tampoco me importaba. Porque mi voz no era un adorno. Era un legado. Ella intentó argumentar. Me habló de contratos, de la revista, de lo que había dicho a sus jefes. Y entonces dije algo que no había dicho nunca. Loredana, no me pidas más que desaparezca. No puedo. No quiero. Porque existí. Porque mi vida fue real. Y porque tu historia empieza en mis cicatrices. Se fue sin decir adiós. Aquella noche Abril vino a mi cuarto. Me abrazó sin decir palabra. Me preguntó si podía escuchar una de las cintas conmigo. Elegí la que grabé cuando ella nació. Sí, una cinta para una nieta que aún no conocía. En ella mi voz decía: hoy vino al mundo una niña que aún no sé si conoceré, pero ya la quiero. Ya le deseo un mundo donde las mujeres no tengan que elegir entre la verdad y el cariño. Abril me miró con los ojos llenos de lágrimas. Me dijo que su mamá no entendía muchas cosas, pero que ella sí quería entender. Y esa noche supe que no estaba sola. Que aunque Loredana me negara, otra generación comenzaba a me escuchar. Y que mi voz, al fin, encontraba un eco. La publicación en Internet no tardó en crecer como fuego en pasto seco. No me lo esperaba. Pensé que tal vez 1 o 2 personas escucharían mi voz, que quizás alguna mujer del pueblo recordaría conmigo las lluvias, los partos, los pañales de tela. Pero no que tantas jóvenes, y también hombres, incluso de otros países, me escribirían, diciendo que se habían emocionado, que sus madres o abuelas nunca hablaron así, que yo ponía palabras a dolores que ellas apenas intuían. El correo electrónico se llenó de mensajes que Jacinto me ayudaba a leer y clasificar, porque a veces me abrumaba el volumen y la intensidad. Algunas mujeres me confesaban secretos que nunca habían dicho en voz alta. Otras me pedían permiso para imprimir mis historias y compartirlas en talleres de lectura para adultas mayores. Hasta me escribieron desde una universidad en Colombia, preguntando si podían usar mis grabaciones como parte de un archivo sobre memoria oral femenina. Y cada vez que leí algo así, sentía una mezcla rara de orgullo y vértigo. Yo, una mujer sin estudios formales, sin más libros que los prestados, sin otra voz que la que usé para calmar fiebre o contar cuentos en noches de apagón, era ahora parte de algo más grande. No por vanidad, sino porque por primera vez mi historia no servía solo para sostener a otros, sino también para ser reconocida. Loredana, en cambio, reaccionó como si la tierra hubiera empezado a hundirse bajo sus pies. Intentó mantener la compostura, pero no tardó en dejar entrever su enojo, su descontrol. Empezó por pequeños gestos, llamadas en las que hablaba rápido, sin escuchar, pidiéndome que bajara un poco el perfil, que entendiera que ella también estaba siendo señalada, que la prensa no distingue entre una madre y una figura pública. Le respondí con calma, diciéndole que no la había mencionado por nombre, que no había contado nada que no me perteneciera. Pero no era eso lo que la molestaba. La verdad, como siempre, no estaba en las palabras sino en lo que ellas amenazaban. Mis relatos hacían evidente que la imagen que ella había construido estaba incompleta, que había huecos, omisiones, silencios que ya no se sostenían, que su ascenso no había sido solo suyo, y que la pobreza no era un pasado abstracto, sino una carne viva que aún latía en su madre. Por eso su molestia creció. Me envió un mensaje más directo. Estás arruinando todo lo que construí. Pensé que te alegraría mi éxito. Pero no,
Parece que tu resentimiento pesa más. Esa frase me dolió más de lo que admití. Porque no era cierto. Yo no sentía resentimiento. Sentía dolor, sí. Sentía rabia también. Pero jamás envidia. Jamás deseo de dañar. Solo quería existir con dignidad. La gota que rebalsó el vaso fue cuando intentó quitarme las cintas. Una tarde, mientras yo estaba en la huerta recogiendo tomates, entró a la casa sin avisar. No tocó la puerta, no llamó, se metió como quien cree tener derecho. Y al no encontrarme, revisó cajones, estantes, hasta hallar la caja con las grabaciones originales. No la escondí bien, lo admito. No creí que ella fuera capaz de tanto. Cuando volví, la vi en el comedor, con la caja sobre la mesa, con las cintas esparcidas, algunas ya fuera de sus fundas. Tenía la mirada endurecida, los labios tensos. «Esto no puede seguir», me dijo sin levantar la voz. «Vas a destruir lo que logré. Todo este material tiene que desaparecer. No podés seguir contándole al mundo cosas que nadie necesita saber». Me acerqué despacio. No grité. No le quité las cintas de las manos. Solo pregunté: «¿Qué parte de mi vida te molesta más? ¿La sangre en las sábanas? ¿El hambre de noche? ¿Las horas de trabajo sin salario? ¿O que no me haya muerto a tiempo para que nadie oyera?» Ella no respondió, pero apretó los labios con fuerza. Entonces entendí que estábamos paradas en orillas opuestas de un río que ya no se podía cruzar. Tomé las cintas una por una. Las metí en la caja. La abracé contra el pecho como quien carga a un hijo herido. Y le dije: «Estas son mis palabras. No te las di. No son tuyas. No podés quitármelas. Y si querés borrar algo, tendrás que borrar a la mujer que te trajo al mundo. Pero no vas a poder». Ella retrocedió un paso. Por un instante, pareció niña otra vez, con los ojos llenos de confusión y dolor. Pero no dijo nada. Se dio media vuelta y salió sin despedirse. Esa noche Abril vino a mi cuarto. Me abrazó por la espalda mientras yo ordenaba las cintas. «¿Mamá se enojó otra vez?», preguntó. No supe qué decir. Solo asentí. Ella suspiró. «Es que no entiende. Yo sí quiero escucharte, abuela. Yo sí quiero saber». Entonces saqué una de las grabaciones más antiguas, una donde relataba la historia de cómo construí, con mis propias manos, el galpón donde tejí durante años para pagarle la escuela a Loredana. Le puse los auriculares. Cerró los ojos. Se quedó quieta, como si escuchara música, y yo, sentada a su lado, entendí que esa era la nueva semilla. Que aunque la madre se negara, la nieta sí quería heredar la verdad. Pocos días después, vino un periodista de un portal nacional. Había leído mi blog. Me pidió una entrevista. Dudé, temí exponerme demasiado. Pero algo dentro de mí, algo que ya no quería callar, dijo que sí. Lo recibí en el porche. Hablamos durante 2 horas. Grabó mi voz. Tomó fotos. Me preguntó qué quería lograr. Le dije: «No quiero fama. Quiero memoria. Quiero que cuando ya no esté, mis palabras sigan haciendo ruido. Para que otras no tengan que pasar lo mismo sin saber que no están solas». Publicaron la nota a los 3 días. El título fue: «La mujer que no dejó que su historia fuera borrada». Y entonces, todo se desató. La revista donde Loredana trabajaba se hizo eco. Sus colegas empezaron a hacer preguntas. Algunos la criticaron por haber ocultado partes de su biografía. Otros la defendieron.
Pero ella no pudo con la presión. La llamaron de su trabajo. Le pidieron explicaciones. La imagen perfecta empezaba a resquebrajarse. Y entonces me llamó. No para reconciliarse, para amenazarme. Si no bajas las grabaciones, si no cerras ese blog, voy a iniciar acciones legales. Tengo abogados. No voy a permitir que uses mi nombre ni pongas en riesgo mi carrera. Esa fue su frase exacta. Me la sé de memoria. No dije nada en el momento. Corté. Fui a la huerta. Arranqué las malas hierbas con más fuerza de la habitual. Pensé en todo lo que había dado por ella, en lo que me pedía ahora, y entendí que no podía ceder. Fui a ver a Jacinto. Le pedí ayuda. Le dije que quería hacer una transmisión en vivo. Él, sorprendido, me dijo que sí. Que me ayudaría. Esa noche, desde la radio del pueblo, hablé durante 30 minutos. Conté una sola historia, la del parto de Loredana, cómo parí sola, en la cocina, con una toalla en la boca para no asustar a los vecinos. Cómo corté el cordón con un cuchillo de pan. Cómo lloró ella, fuerte, sana, con ganas de vivir. Y cómo le prometí, aún sin saber si iba a sobrevivir, que todo lo que hiciera en la vida sería para que ella tuviera lo que yo no tuve. Terminé diciendo: hoy esa hija me pide que calle, pero no puedo, porque si callo, me muero en vida. Y yo no quiero morir así. La transmisión se viralizó. Me escucharon en radios comunitarias de todo el país. Incluso desde España me escribieron. La historia se multiplicó. Y Loredana, ya sin argumentos, cayó en una espiral de silencio público. No me volvió a llamar. No volvió a buscarme, pero Abril sí. Abril seguía viniendo. Grababa videos conmigo. Me enseñó a usar una aplicación donde mujeres de todo el mundo compartían sus historias. Subimos un video juntas. En menos de una semana, tenía 500.000 de reproducciones. Y entonces supe que la pelea ya no era solo mía. Era de todas. Era la batalla silenciosa de tantas mujeres a las que se les dijo: no hables, no cuentes, no hagas ruido. Y yo, por fin, estaba haciendo todo el ruido que me había guardado durante 70 años. Sin gritar. Con voz pausada, pero firme. Como quien ya no tiene miedo. Como quien entendió que la memoria también es un acto de amor, y que no se hereda lo que se oculta, sino lo que se dice en voz alta. Aunque tiemble, aunque duela, aunque haya quien no quiera oír. El silencio que vino después de la transmisión no fue inmediato. Al contrario, durante los días siguientes, mi teléfono, ese viejo aparato que apenas sé desbloquear, sonaba a toda hora con mensajes de gente que no conozco, pero que habla conmigo como si me hubieran esperado toda la vida. Mujeres que me cuentan que también parieron solas, que también trabajaron sin descanso, que también criaron hijas que luego se avergonzaron de sus orígenes. Algunas me escriben para decir que nunca se animaron a contar su verdad y que, al escucharme, algo se les movió por dentro. Me dicen gracias, con una ternura que me deja temblando, porque en esas palabras hay un reconocimiento que no esperaba. Pero lo que más me impacta es la frecuencia con la que se repite una misma frase. Yo también soy esa madre. Otras me dicen: esa historia es la mía. ¿Y yo? Que pasé media vida pensando que lo mío era apenas un caso aislado, una vergüenza rural que debía disimular,
descubro que no estoy sola, que en mi voz hay un eco colectivo. Y eso, lejos de asustarme, me fortalece. Pero el silencio de Loredana sí llega. Y cuando lo hace, no es vacío, sino algo más afilado. Ausencia con filo. No me llama, no responde mensajes, no pregunta por mí a través de nadie. Nada. Es como si hubiera muerto en su agenda. La última conversación fue esa amenaza apenas disfrazada de advertencia, esa frase cruel en la que me pedía callar por su bien. No volví a oírla, pero sí supe de ella. Me enteré por terceros que presentó su renuncia al cargo que tenía en la revista, que cerró su cuenta de redes sociales, que se excusó de un panel donde iba a hablar sobre mujeres y liderazgo. Lo supe todo sin buscarlo. Gente que la conoce y que me sigue empezó a enviarme capturas de pantallas, comentarios, mensajes anónimos. Me dolía. Sí. Me dolía verla caer, porque aunque ya no era mi niña de rizos suaves y preguntas dulces, seguía siendo mi hija. Pero también entendía que lo que caía no era ella, sino una fachada que había construido sobre bases falsas. Y aunque la caída era dura, tal vez necesaria, entonces sucedió lo inesperado. Una mañana, justo después de regar los limoneros, vi un auto que se detenía frente a la casa. No era de los conocidos. No era el coche blanco de Abril, ni el utilitario de Jacinto. Era un sedán oscuro, con los vidrios polarizados. Por un momento creí que sería un periodista más. Ya no me sorprendía que algunos llegaran sin anunciarse. Pero al abrirse la puerta del acompañante, vi bajar a Loredana. No traía maquillaje, no llevaba ropa de marca ni tacones. Vestía un pantalón simple, una blusa deslavada y sandalias bajas. Y su rostro no era el de siempre. Era un rostro sin escudo, sin estrategia. Caminó hacia mí como quien no sabe si quiere acercarse o huir. Yo me quedé quieta. No avancé. No retrocedí. Solo la esperé. Se detuvo frente a mí y dijo, sin rodeos, ¿podemos hablar? Asentí. No dije palabra. Entramos a la casa. Nos sentamos en la cocina. Ella miró alrededor como si fuera la primera vez, como si no recordara que en esa mesa desayunó cada mañana de su infancia, que en ese fogón cociné cuando tenía fiebre, que en ese rincón lloró cuando se peleó con su primer novio. La vi mirar todo como si fuera ruina ajena. Y luego bajó la mirada. No vengo a discutir, dijo. No vengo a pedirte que borres nada. Hizo una pausa. Tragó saliva. Vengo a decirte que estoy rota, que no sé cómo reconstruirme. Y que no sé si quiero hacerlo cerca tuyo o lejos. Esas palabras, tan crudas, me helaron la sangre. No por lo que implicaban, sino porque reconocí en su tono algo que no le había oído nunca. Vulnerabilidad sin defensa. Me habló sin prisa, sin dramatismo. Me dijo que durante años había construido una identidad para protegerse, que se había convencido de que si lograba suficiente éxito, si se alejaba lo suficiente de todo lo que la marcaba como chica del interior, entonces nadie la rechazaría. Me confesó que cuando sus amigas hablaban de sus vacaciones en Europa, ella mentía diciendo que había ido a campamentos en la costa, porque le avergonzaba admitir que pasó los veranos descalza, en mi patio, entre gallinas. Me dijo que a sus jefes les contó que su padre había sido comerciante, no zapatero, que su madre había sido maestra rural en vez de costurera, y que cuando leyó los comentarios en Internet, no le dolió que yo hablara. Le dolió que otros entendieran lo que ella había tratado de ocultar.
Y me sentí desnuda, dijo. Pero también aliviada, porque ya no tenía que seguir fingiendo. La escuché en silencio. No la interrumpí. No busqué consolarla. Solo dejé que hablara, que soltara todo eso que nunca me había dicho. Cuando terminó, me miró a los ojos. ¿Vos podés perdonarme?, preguntó, y entonces le respondí con la única verdad que tenía. No es cuestión de perdón, Loredana. Es cuestión de reconocer, de mirar lo que somos. Yo nunca necesité que me pidieras perdón, solo que me miraras. Y por fin lo estás haciendo. Lloró. Por primera vez en muchos años, lloró sin esconderse. Lloró con la cara entre las manos, como lo hacía de niña cuando no encontraba su muñeca. Y yo me acerqué. No para decir que todo estaba bien, sino para estar. Para acompañarla en su derrumbe. Porque sé que a veces lo más necesario no es reconstruir, sino sostener mientras todo cae. Y así lo hice. Con la serenidad que dan los años y el amor que nunca dejó de habitarme, aunque me doliera. Nos quedamos horas hablando. Hablamos de su infancia, de lo que recordaba y de lo que eligió olvidar. Hablamos de su padre, de sus miedos, de Abril. Me confesó que temía que su hija repitiera el ciclo, que un día se avergonzara de ella. «No quiero que me pase lo mismo que yo te hice a vos», dijo. Y ahí le sonreí, porque entendí que había esperanza. Que tal vez ese momento, ese colapso emocional, no era el final, sino el principio de algo nuevo. Frágil, sí, pero verdadero. Antes de irse me pidió una copia de las cintas. «No todas», dijo. «Solo las que hablen de vos. Quiero conocerte, sin filtro». Le di 3, las que contaban cómo aprendí a leer con la luz de una vela, cómo mi madre me enseñó a bordar cuando se le rompieron las manos, cómo descubrí que estaba embarazada cuando ni siquiera tenía calendario. Se las llevó como quien carga algo sagrado. No prometió nada. No dijo, «Te voy a ver pronto». Solo me besó la frente y se fue. Y yo, sentada en la galería, con el sol cayendo entre las ramas del limonero, sentí por primera vez en mucho tiempo que la historia aún podía escribir un nuevo capítulo. No el que yo soñé, tal vez, pero uno más sincero, más humano, más nuestro. Han pasado ya varios meses desde aquella conversación en la cocina, esa que nunca imaginé que tendríamos, no porque no la deseara, sino porque había aprendido a vivir sin esperarla. Desde entonces, la vida no ha vuelto a ser la misma, pero no porque se haya vuelto perfecta, o porque todo se haya sanado de golpe, sino porque finalmente se ha detenido el silencio más cruel de todos, el de fingir que nada pasó. Loredana no volvió a ser la misma mujer que llegó a mi casa con ojos fríos y palabras medidas, pero tampoco volvió a ser mi niña con rodillas raspadas y preguntas infinitas. Ahora es otra. Alguien en tránsito. Alguien que busca sin saber aún qué quiere encontrar. Y eso, aunque no me lo diga con palabras, me basta. Porque hay algo en su forma de mirar que ha cambiado. Un respeto nuevo, tímido, torpe incluso, pero auténtico. Como si por fin entendiera que mi historia no es una amenaza, sino una raíz que la sostiene incluso cuando ella quiere volar lejos. No volvimos a hablar de las grabaciones. No me pidió más cintas, ni yo insistí en dárselas. Cada tanto me manda un mensaje corto. Hoy escuché la de la lluvia en el techo. O no sabía que papá tocaba la armónica. O simplemente, gracias.
Son palabras que llegan como hojas en el viento, inesperadas, breves, pero cargadas de una ternura que no necesita explicarse. Y yo, que durante años me entrené para leer entre líneas lo que el mundo no decía, entiendo que ese gracias tiene muchas capas. Agradecimiento, culpa, redención y sobre todo reconocimiento. Abril viene más seguido. Ya no necesita permiso para quedarse el fin de semana. Llega con su mochila, con libros y cuadernos, y se sienta conmigo a tejer, a grabar, a escribir. Me está ayudando a transcribir las cintas. Dice que quiere hacer un libro. Al principio pensé que era una ocurrencia infantil, pero la vi tan decidida, tan respetuosa del contenido, que no pude decir que no. A veces se queda en silencio mientras escucha mis palabras y luego me mira como si descubriera algo nuevo en mí. Le gusta hacerme preguntas, no tanto por curiosidad, sino por empatía. No me interroga. Me acompaña. Y eso, a mis años, es más valioso que cualquier disculpa tardía. El blog sigue creciendo. Ya no lo manejo sola. Jacinto me ayuda con la parte técnica y Abril con la estética. A veces grabamos juntas videos donde yo leo fragmentos o comento alguna anécdota. Una organización de mujeres me pidió permiso para hacer una serie radial basada en mis relatos. Otra me propuso participar en un encuentro de narradoras mayores en Valparaíso. Les respondí que no sé si podré viajar, que la cadera ya no es lo que era, pero que si mi voz puede cruzar las montañas por mí, entonces cuenten con ella. Y se rieron, con esa alegría que solo dan las cosas simples. El pueblo también ha cambiado en su forma de mirarme. Ahora no soy solo la señora Ofelia de la casa del limonero, sino la que habla en la radio, la que escribe historias, la que no se calló. Algunas vecinas me miran con una mezcla de respeto y miedo, como si el hecho de contar la verdad fuera una habilidad peligrosa. Pero otras, las más, me abrazan con ojos húmedos. Me dicen que gracias a mí le hablaron con honestidad a sus hijos, que se atrevieron a contarle a sus nietos cosas que llevaban décadas guardadas. Y cuando eso pasa, siento que todo el dolor valió la pena, porque una historia no compartida es una vida que se desvanece. Y yo, aunque no tenga muchas fuerzas, no pienso desaparecer en silencio. Loredana y yo no hemos hablado de reconciliación. No hubo un abrazo dramático, ni una escena de película con música de fondo. Lo nuestro no se resuelve con gestos grandilocuentes. Pero algo se ha curado. Algo muy hondo. A veces me llama solo para preguntarme qué comí o cómo están los tomates. Y a veces, muy raramente, me cuenta alguna cosa suya. Que renunció a la revista, que está escribiendo un ensayo sobre mujeres invisibles, que le ofrecieron dar una charla sobre identidad y narrativa. Yo la escucho. No opino. No juzgo. Y cuando me pregunta si estoy bien, le respondo con calma. Estoy viva, y estoy siendo yo. Eso basta. Hace poco me pidió una foto antigua. Una donde estemos las dos, pero que no sea posada, dijo. Busqué entre mis cajas hasta encontrar una donde ella, con 6 años, se me abraza a la pierna mientras yo revuelvo una olla. Es borrosa, está gastada, pero hay en esa imagen una verdad que ninguna cámara profesional podría capturar. Se la envié sin decir nada. Días después me contó que la puso en su escritorio, y yo entendí que estaba empezando a escribir su propia versión de la historia, pero esta vez con las raíces a la vista. El otro día, mientras mirábamos el atardecer con Abril sentadas en el porche, le pregunté qué quería hacer con todo esto que estábamos construyendo. Me dijo que no lo sabía aún.
que tal vez un libro, tal vez una serie de podcasts, que lo importante no era el formato, sino que las voces como la mía no se pierdan. Y luego me abrazó. Quiero que mis hijas, cuando tenga, si tengo, sepan que venimos de una mujer como vos. Cerré los ojos. Me dejé acunar por esa frase, porque en ella estaba todo lo que alguna vez soñé. No fama. No gloria. Solo memoria. Solo pertenencia. Ya no espero nada de Loredana, no en el sentido triste de la resignación, sino en el sereno de quien ha comprendido que los hijos son caminos que no siempre regresan al mismo punto de partida. Pero si alguna vez vuelve del todo, si alguna vez quiere estar de verdad, yo estaré aquí, con mis cintas, mis historias, mi sopa de maíz y mis manos listas para recibirla, no como salvadora, sino como madre, como raíz, como memoria que no se deja enterrar. Porque aprendí, al fin, que no hay acto más profundo de amor que contarse con verdad, aunque duela, aunque nos pierda, aunque se nos parta la voz, y que si alguien un día, cuando yo ya no esté, encuentra una de estas grabaciones y la escucha, quizá entienda que no fuimos silencio, que fuimos vida, y que cada palabra dicha fue un modo de quedarnos, de seguir, de no irnos del todo.